Arratsaldeón, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos en nombre de la Universidad del País Vasco y del Ente Vasco de la Energía por su asistencia y obviamente por la asistencia de estos señores aquí, señores y señora, que nos han dicho esta mañana que desafortunadamente todavía no hay mucho personal de género femenino en carreras técnicas, o por lo menos la representación de carreras o oficios más ligados con la tecnología. Pero yo creo que se está arreglando. Hay ejemplos, tenemos todos los días en la universidad. Dicho eso, y agradeciéndolo la presencia de todos, hay que decir dos cosillas a estas alturas de la tarde. Esta mesa es la más complicada porque es la última, porque es después de comer, que ya el sopor y las horas que llevamos aquí algunos pues se empiezan a acumular y no es fácil. Pero puede ayudar en una cosa que para mí es clave. Y me remito a una frase del evento. La finalidad de este acto es organizar una jornada de reflexión estratégica, quédense con la reflexión estratégica, sobre el escenario energético mundial y sus implicaciones en la estructura industrial y económica, tanto del País Vasco como de Europa. ¿Por qué digo esto? Porque esta reflexión, y aquí hay 4 personas que nos van a ayudar, es fundamental en un tema que es complejo. Lo que se dice la transición energética, que para mí son las transiciones, como hemos podido ver, porque son diferentes tecnologías y son diferentes ámbitos de la vida, tiene o va a tener una incidencia clave en nuestra vida y la de nuestros hijos. Hay 2 premisas básicas. Obviamente, el mundo, tal como estamos, no puede seguir porque el cambio climático es una realidad por efecto de una población en crecimiento. Me han dicho este mes que India, según las estimaciones, con 1.400 millones de habitantes, va a superar a China este año en población. Se nos escapa de qué magnitud estamos hablando. Y la otra realidad es que el planeta es finito. Entonces, cualquier planteamiento que se haga, hay que partir de esas 2 realidades. Y hay esa transición energética. Pero hay un problema. La transición energética no es sencilla. Yo creo que en algunos aspectos se ha partido desde un apriorismo ideológico sin tener en cuenta los planteamientos científicos, los planteamientos tecnológicos de la realidad actual. Nos lo explicarán mejor. Y esta mesa es un poquito cajón desastre porque se va a hablar de aspectos transversales de la transición energética. Efectivamente, transversales porque afectan a muchas más cosas que el puro efecto de la energía. Ejemplo, Estado español. Tenemos 3 áreas en España de economía fundamentales. El sector del automóvil, el sector del turismo y el sector de la agricultura-ganadería. Pues bien, los 3 se pueden encontrar en el ojo del huracán con la transición energética si no se hace bien. Primero, el automóvil por razones obvias. Es la primera industria, 20% del PIB en la Comunidad Autónoma Vasca, 10% en España. Fundamental. Pues los datos son desalentadores. No lo dicen en público, pero a mí en privado el sector me dice Europa se está pegando un tiro en el pie. La primera industria, que son líderes mundiales tecnológicos, se mete en una transición sin tener claro el horizonte final y sin una neutralidad tecnológica. ¿Y por qué no se está pegando Europa un tiro en el pie? Pues una razón muy sencilla. Vamos a hacer automóviles eléctricos con unas baterías que no tenemos, están en Asia, con un software que lo hace en Estados Unidos y con unos chips que tampoco tenemos. Señores, es un problema. Es el primero. Segundo tema, agricultura-ganadería. Estamos hablando de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, no solo de CO2, tenemos el metano. Tenemos una cabaña porcina, una cabaña ganadera, vacuna importante. Va a ser otro problema. Y el tercero, el turismo. La industria del turismo se ha desarrollado de una manera importantísima gracias a ese transporte barato, buena parte del low cost aéreo, que hace que media Europa viaje a España a sus vacaciones. Pero dentro del Estado español no hay que olvidar que la transferencia entre la España periférica y la España vaciada, que se dice ahora, es fundamental. Los fines de semana, el señor que en Barcelona, que en Bilbao, que en Madrid se coge el coche y se hace 400 kilómetros a ir a su pueblo o a su antiguo pueblo a pasarlo bien, lleva una renta, lleva un dinero, hay un turismo. Todo eso está en unos momentos en solfa. En solfa porque hoy por hoy, y hablando de verdades incómodas, como ha dicho el compañero gallego, el automóvil eléctrico de baterías en su actual grado de desarrollo no es competitivo. Los ingenieros lo saben. Un vehículo que necesita 500 kilos de peso, que es el mayor enemigo de la energía, para hacer lo que otro hace con 50 kilos de combustible, pues hoy por hoy, complicado. Con estos parámetros, quiero decir que la transición energética es muy compleja,
y hay que tratarlo desde muchos puntos de vista. Por lo tanto, seamos críticos, que es una cosa importante, no nos creamos las verdades absolutas porque raramente existen y nadie tiene una bola de cristal del futuro. Y mirando un poquito de estos aspectos transversales, tenemos a 4 personas aquí que tienen temas importantísimos para contar. Os cito de pasada, luego presento un poco más desarrollo cada uno. Miquel González Eguino, que es un investigador aquí del País Vasco, del Centro Vasco para el Cambio Climático, que le he pedido que nos dé un poco la visión optimista. Aunque yo haya podido decir anteriormente que no lo veo claro a corto plazo, él sí cree que hay unas oportunidades en la transición, unas oportunidades de negocio, unas oportunidades de generación de empleo importantes que hay que aprovechar. Nos contará un poquito esa parte de esta transición. Después tenemos al profesor Héctor Ciarreta, que tiene que contarnos un tema también que es sustancial. No se puede entender esta transición sin la regulación. Yo soy partidario de las libertades y siempre he pensado que es mejor convencimiento que la imposición. Pero bueno, no hay que olvidar que las cosas algunas tienen que ser regularse, algunas se están intentando imponer vía multas, ya sabes lo del palo, la zanahoria y demás. Y él nos va a contar un poquito la incidencia que tiene la regulación, sobre todo en mercados tan importantes como es el eléctrico. A continuación, tenemos una persona que sabe muchísimo, como todos ellos, es Marta Villar Escurra, es abogada. Y dirán, ¿qué hace un abogado en una transición energética científica? Pues fundamental. La transición, sea la que fuese y más de este calibre, precisa de unos fondos importantísimos. ¿Cómo se van a generar esos recursos? Y todo, sobre todo, ¿cómo se va a hacer la fiscalidad que va a afectar a esta transición? Porque los recursos son los que se necesitan muchísimos y eso necesita un tratamiento fiscal apropiado. Y último, tenemos al señor José Pardo Santayana. Solo una cosa, en estos momentos está de plena actualidad, porque es coronel del Estado Mayor del Instituto de Estudios Estratégicos. No les tengo que decir a ustedes cómo está la situación en el mundo y en Europa con lo de Ucrania y Rusia. Ha estudiado en Rusia, ha estudiado ruso hace unos años. Nadie mejor que él para contarnos, estratégicamente hablando, qué puede suponer la transición energética para España, para sus relaciones internacionales. Entonces, con este orden y tal, la idea era que se expongan en 10 minutos, 12 minutos cada uno cómo ven este planteamiento que les hemos propuesto y luego entraremos al debate como ha sido anteriormente. Empezamos con Miquel González Eguino. Aquí donde le ven es una de las personas con mayor conocimiento en Euskadi sobre el cambio climático. Está en el Centro Vasco de Cambio Climático. Sus publicaciones han sido reconocidas internacionalmente. No hace mucho la Universidad de Stanford la reconoció entre las personas, ponentes, que pueden ayudarnos un poquito a ver por dónde va esta transición. Y todo tuyo. Encantado. Gracias. Me dejas un poco abrumado ahora. Espero cumplir las expectativas. Bueno, yo lo primero daros las gracias por esta invitación y por la amable presentación. Yo simplemente traigo realmente 4 mensajes sencillos que dar en esta jornada hoy, que creo que espero cumplir con la expectativa de que va a haber una parte optimista en algunos de los mensajes que voy a dar, pero no en todos. Desde luego yo, como investigador del Centro Vasco para el Cambio Climático, pues bueno, el primer mensaje, desde luego, que podéis esperar de mí no va a ser optimista, ¿no? Recientemente el IPCC ha publicado su último informe sobre el cambio climático. Sabéis que son informes que se realizan cada 6 años y el informe de este año, bueno, es tan contundente como los que llevamos recibiendo pues, en las últimas décadas. Es decir, no estamos haciendo lo suficiente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, de hecho ahora os voy a mostrar cuál es la tendencia y nos enfrentamos a un grave riesgo si no lo hacemos a tiempo, ¿no? Entonces, el IPCC nos dice que si no reducimos drásticamente las emisiones, pues estaremos fuera de la posibilidad de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Creo que esto lo conocemos bien, pero no puedo evitar repetirlo siempre que voy a una jornada. De hecho, el IPCC dice en su último informe que las emisiones, y esto bueno, pues, es un hecho, deberían tocar techo en 2025 y reducirse en el entorno del 40-50% en 2030 para que podamos tener al alcance de la mano el objetivo de estabilizar las temperaturas en el 1,5 o los 2 grados. Es decir, lo que tenemos que hacer en la próxima década es realmente bueno, pues muy relevante y muy rápido. Entonces, en 2019 teníamos un informe de la Agencia Internacional de la Energía
donde se nos abrió la esperanza de que quizás en 2019 las emisiones podían haber tocado techo, fruto un poco de la reducción del uso del carbón en China, por ejemplo, y también los fondos que se estaban desplegando a través de la Unión Europea, de Estados Unidos y de otros países que iban muy enfocados a la transición verde, la transición digital, etcétera, ¿no? Entonces, esta gráfica que os traigo aquí recoge, bueno, pues un pequeño jarro de agua fría para todos, porque esta idea de que 2019 podía ser el pico de las emisiones globales, bueno, pues ya no ha sucedido así, y 2021, después del efecto de la COVID, de nuevo las emisiones globales siguen estando por encima de las de 2019, es decir, siguen creciendo. Y como digo, nos quedan tan solo 8 años para reducir las emisiones globales casi a la mitad. Es decir, tenemos un reto por delante muy importante y no nos podemos detener. Pero no todo son malas noticias. También hay muchas oportunidades que podemos aprovechar. Y yo quería también hoy pues, destacar, además con un foro donde había estudiantes y que, bueno, que van a ser también parte de ese cambio, dos mensajes. Uno, que además aparece en el propio informe del IPCC, que esta transición, aunque tiene que ser muy profunda y tiene que ser muy rápida, es tecnológicamente viable y además es una gran oportunidad para muchos países, para la gran mayoría de los países que disponen de recursos renovables. La mayoría de los países tienen esta capacidad de aprovechar el sol, el viento y las energías renovables y por el contrario no disponen de combustibles fósiles, ¿no? Por lo tanto, estos países que dependen mucho del exterior, quizás luego hablaremos un poco de eso en el contexto actual de dependencia energética con Rusia y con otros países de fuera de la Unión Europea, pues es claramente una oportunidad. Lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Yo hace una década, si me hubieran dicho que a fecha de hoy las energías renovables son las más baratas para producir electricidad en cualquier parte del mundo, pues igual no lo hubiera creído y esto es un hecho actualmente, ¿no? Y no solamente es en el sector eléctrico, donde sabemos que los costes de las energías renovables son los más baratos. El propio informe del IPCC recoge opciones tecnológicas en todos los sectores para reducir las emisiones. Es decir, y esto también lo recoge el informe, cerca del 50% de las emisiones no necesitan tecnologías distintas a las que ya tenemos. Podemos hacer una reducción de emisiones de más del 50% de las emisiones simplemente con las tecnologías que tenemos ahora mismo a nuestra disposición. Me gustaría recordar un dato que durante la jornada ya hemos hablado, ¿no? Del coste de la eólica offshore, que está mejorando, hemos hablado de la nuclear. La última subasta que se ha hecho en España de energías renovables se ha adjudicado a un precio en el entorno de 30 euros el megavatio hora. Y bueno, creo que todos conocemos las cifras que a diario nos cuentan en el telediario sobre el precio del mercado eléctrico, ¿no? 200, 250 euros el megavatio hora. Por lo tanto, las renovables las tenemos ahí, están a nuestra disposición y todo esto que está sucediendo a nivel europeo, a nivel internacional, no solo lo único que puede hacer es ayudarnos a acelerar más la apuesta por las energías renovables, que son, digamos, las principales opciones para enfrentar esta crisis. Hay muchos estudios al respecto, ¿no? Yo aquí os recojo una figura del roadmap que elaboró IRENA, que es la Agencia Internacional de las Energías Renovables, hace unos años, antes de la pandemia, donde recogía las opciones de aumento de empleo que tenían la gran mayoría de los países si se embarcaban en esta transición. Y, por ejemplo, pues Europa, especialmente el sur de Europa, eran los países que más se beneficiaban. Es decir, hay estudios rigurosos y serios que apuntan en esta dirección. También desde BC3 tuvimos la oportunidad de colaborar con el Ministerio de la Transición Ecológica en la elaboración del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y ahí pudimos también trabajar con detalle las oportunidades y, según las estimaciones que hacíamos, que era posible obtener cerca de 300-350.000 empleos netos a lo largo de esta transición, a través de las renovables, de la electrificación de la economía, de la inversión en redes y de otro tipo de energías transformadoras.
Entonces, esta es la parte positiva y ahora vamos a la parte de riesgos, porque si bien es cierto que estas oportunidades existen, son reales, no es que sea un cuento rosa, vamos a decir, de la transición energética, estas oportunidades están ahí, pero también es verdad que tenemos que pensar que no son automáticas, ¿no? Y la mesa anterior que hemos tenido yo creo que ha sido un buen reflejo de efectivamente que esto no nos va a llover del cielo, ¿no? Hay que pelearlo, hay que ganarlo y cada uno pues dentro de su terreno, ¿no? Nosotros desde la universidad, desde los centros tecnológicos, las empresas desde su lugar y las administraciones. Y luego quizás conectando un poco con lo que decías, Xavier, es verdad que en el caso del País Vasco, pero también en el de otros muchos lugares, existen muchos sectores o algunos sectores que están en riesgo, ¿no? Que sectores clave que están en riesgo y que por lo tanto necesitamos políticas de apoyo, de acompañamiento y de estímulo para que estas empresas puedan transformarse, ¿no? Me suele gustar poner este gráfico que recoge el roadmap de la Comisión Europea que se publicó en 2018, porque tiene dos mensajes. Uno positivo para el País Vasco, y es que no tenemos sectores en declive, vamos a decir sectores que claramente van a tener que desaparecer. Es decir, el gráfico de la izquierda principalmente se refiere a los sectores de la minería del carbón y bueno, pues en el País Vasco es una transición que ya se hizo y por lo tanto estamos en buena posición al respecto. El gráfico de la derecha recoge el porcentaje de empleos que estarían en riesgo de transición. Y ahí vemos que el País Vasco está con un color de los más oscuros que vemos en la gráfica, junto con algunas regiones también altamente industrializadas del norte de Europa. Y esos sectores principalmente pues, se refieren a los sectores intensivos en consumo de energía y de difícil descarbonización. También aparece el sector de la automoción dentro de estos empleos que pueden verse en riesgo. Por lo tanto, aquí tenemos que actuar de una forma pues, muy estratégica para identificar cómo podemos ayudar a estos sectores. Lógicamente, no a continuar haciendo lo mismo porque tienen que transicionar, pero ayudarles a que esa transición pues, la hagan y bueno, pues esos empleos puedan permanecer aquí también en el País Vasco. Y luego quería dar un último cuarto mensaje que es de hecho la parte en donde yo trabajo más en el BC3, que tiene que ver con la transición justa o con la justicia social. Es verdad que hay riesgos en el plano industrial, pero tampoco tenemos que minusvalorar los riesgos asociados a la parte social de la transición energética, que como decimos va a tener que ser muy rápida si queremos cumplir con los objetivos que nos marca la ciencia en temas de cambio climático. Y es muy importante que esta transición se haga con parámetros de justicia y de equidad social, porque si no mi temor es que bueno, se retrasen las acciones o incluso en algunos casos descarrilen. Hoy a la mañana se mencionaba el caso de Francia, ¿no? Donde los chalecos amarillos, donde una subida de los impuestos al diésel y también acompañada de una bajada de los impuestos a las grandes fortunas hizo que mucha gente se echara a las calles a protestar. Bueno, entre otros factores, esos dos fueron dos factores clave. Por lo tanto, a la hora de diseñar las políticas de transición energética tenemos que tener puesto un foco muy grande sobre qué pasa con los colectivos vulnerables, con las rentas medias y bajas en esta transición. Y traía aquí un gráfico para ilustrar, porque recientemente hemos hecho un trabajo con un grupo de think tanks a nivel europeo para la Comisión Europea sobre los impactos que tendría una política que está ahora mismo discutiéndose, de hecho se va a discutir la próxima semana en el Consejo Europeo, que es la extensión del ETS, el mercado de CO2, que la Comisión dentro del paquete Fit for 55 quiere extender al sector del transporte y al de los edificios o la calefacción. Es decir, que los hogares pueden ver aumentados los costes de su energía porque van a tener que pagar los precios del mercado de CO2, ¿no? Entonces, en esta gráfica lo que os recojo es, estos son datos para España, el impacto que tendría para España la incorporación de la extensión del ETS,
por diferentes tipos de hogares, desde el decil 1, que es el 10% de las rentas más bajas, al decil 10, que es el 10% más rico, ¿de acuerdo? Si veis en la gráfica azul, los hogares que más se verían afectados pues son los deciles bajos, es decir, los deciles 1 y 2 tienen un impacto mayor que el decil 9 y 10, los deciles más ricos. Entonces, es necesario desarrollar políticas de compensación porque necesitamos precios del CO2, necesitamos instrumentos fiscales, pero necesitamos que sean equitativos, que tengan en cuenta las dificultades que se encuentran especialmente estos hogares para hacer la transición. Entonces, el gráfico, la barra gris, lo que recoge es una política de compensación. Es decir, ¿qué pasaría si el 50% del dinero que se obtiene con la recaudación de este nuevo mercado se destinara en ayudas directas a estos hogares, ¿vale? Y luego la otra mitad, que no lo recoge el gráfico, se destinase a inversiones para que los colectivos vulnerables puedan acceder a vehículos eléctricos, a reformar sus hogares en el plano energético, etcétera. Entonces, bueno, el gráfico lo que muestra es que si hacemos esto, es un gráfico ilustrativo, podemos corregir notablemente la regresividad que tendría la política anterior y convertirla en una política mucho más progresiva y más aceptable por la ciudadanía. Entonces, bueno, con estos 4 mensajes yo creo que por mi parte es lo que quería trasladaros hoy y bueno, seguiremos en el debate. El primer mensaje positivo. La transición energética es una oportunidad, como todo cambio importante, y ha citado y ha cifrado ya en empleos generables en los nuevos sectores que se pueden desarrollar gracias a este efecto. Dicho eso, hay un tema muy importante, como estamos viendo, sobre todo en Europa, lógicamente. Depende mucho esta transición energética de la legislación, de la regulación y cómo afecta a la competencia. Para ello tenemos aquí a una persona, Aitor Ziarreta, es licenciado en Ciencias Económicas por la UPV, es doctor en Economía por la State University of New York, en Stony Brook, y sobre todo es una persona que se ha especializado en su línea de investigación en la regulación y en la competencia y en los mercados energéticos como el de la electricidad. ¿Cómo ves la situación en esta transición energética y qué incidencia puede tener esta regulación? Hola, buenas tardes. Gracias. Yo mi intervención la voy a centrar en 2 aspectos. Por una parte está el tema de la gestión de la demanda, que bueno, estamos como recibiendo mensajes contradictorios por todas partes, ¿no? Por una parte, cuando el regulador decidió introducir el PVPC, el famoso precio para el pequeño, precio variable, que lo que hace es fijar un precio para cada hora del día, la idea básica era, bueno, pues suavizar los perfiles de consumo. Esto es, en periodos como por ejemplo pueden ser las 9 de la noche, donde el consumo de electricidad es muy elevado, por lo tanto las necesidades eléctricas son muy elevadas, por lo tanto el coste es muy elevado y el precio es muy elevado, que la gente pueda transferir consumo a otras horas del día, ¿no? Entonces, esa posibilidad de suavizar los perfiles de consumo, desde el punto de vista regulatorio, bueno, la regulación tiene muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, yo voy a centrarme en 2 aspectos que, bueno, últimamente parece que están también muy de moda. Por una parte está el tema del consumo, de cómo la elección que tienen los consumidores entre tarifa horaria o precios más constantes a lo largo del tiempo. Y por otra parte voy a centrarme también en el tema de la organización propia del mercado europeo, o sea, del Price Coupling of Regions, que lo que hace es determinar a través de un algoritmo que se llama Eufemia los precios para todos los países que forman parte de él. Ya sé que es una parte un poquito más tediosa quizás de la charla, porque bueno, ya sabéis que la economía es una ciencia lúgubre. Y yo simplemente lo que quiero dejar claro es que los procesos de descarbonización y digitalización tienen efectos sobre la regulación y que no nos podemos olvidar de ellos. Entonces, hay que partir siempre del hecho de que la regulación no es neutral. O sea, no existe una regulación, la regulación como tal, sino que la regulación está muy influenciada por el ambiente institucional y por el ambiente político que reine en los países o en un país concreto o en una región o donde sea. En concreto, la regulación eléctrica es una regulación muy a escala europea también. Entonces, estamos muy influenciados por las decisiones que nos puedan venir desde Europa. Y esto, pues, tenemos que vivir con ello y tenemos que sabernos adaptar.
En cuanto a las decisiones regulatorias, bueno, podemos distinguir los efectos que puede tener la regulación en el muy corto plazo, donde las estructuras de mercado son bastante rígidas porque no se pueden cambiar fácilmente, y luego la incidencia que puede tener la regulación a largo plazo. Desde un punto de vista de lo que es el consumo de la electricidad, desde el punto de vista de nosotros como compradores de electricidad, la regulación a nivel europeo lo que ha tratado de promocionar es la generación distribuida, entre otras cosas. Entonces, lo que se está buscando es que los consumidores seamos más flexibles, que la demanda sea más, lo que llamamos los economistas, más elástica. Entonces, para que esta demanda sea más elástica, lo que quiere decir es que tenemos que conseguir que los consumidores respondan a las señales de precios, ¿vale? Hemos decidido a nivel europeo, prácticamente a nivel mundial, todos los países de la OCDE lo tienen, que los precios eléctricos se fijen en mercados desregulados, liberalizados, desregulados lo más posible, no desregulados completamente, liberalizados, ¿vale? Entonces, la idea es que los precios sean la señal de escasez, sean la necesidad de inversión, sea la necesidad de fijar la cantidad de consumo, sea todo a través de las señales de precios. Por lo tanto, si distorsionamos esas señales de precios, estaremos generando ineficiencias. La idea que subyace es que los mercados, cuanto más desregulados estén, mejor van a funcionar y, por lo tanto, van a transmitir las señales adecuadas. Esto es un poco la teoría. Luego hay que ir matizando porque el mercado eléctrico tiene sus peculiaridades. Entonces, en concreto, la demanda, la idea de favorecer la gestión distribuida y la idea de tener precios horarios, señales horarias, se basa en que queremos que en las horas de máxima demanda al menos haya grupos de consumidores que puedan transferir su consumo a horas de consumo más bajas, con lo cual la presión sobre la oferta va a ser menor. La oferta es la que proviene de todas las fuentes de energía que tenemos y de esta manera los precios en alguna medida van a ser menores. Entonces, en la medida que se logre eso, pues se ganará en eficiencia. Por otra parte, nos están estimulando a que fijemos contratos fijos, ¿no? Lo ideal sería, esto es lo que también nos venden por otra parte, es que fijemos contratos a largo plazo, como mucho con 2 o 3 franjas horarias, de tal manera que no suframos la volatilidad de los precios. O sea que por un lado tenemos que es buena la volatilidad en la medida en que los consumidores van a responder, y por lo tanto vamos a reducir el consumo y los costes de producción, pero por otra, la volatilidad no nos gusta y por eso también firmamos contratos a largo plazo. Desde un punto de vista de la gestión horaria de la demanda no es compatible. Esto es, si yo fijo un precio horario para siempre, el que sea, yo no voy a ser para nada sensible a que haya, por ejemplo, restricciones de capacidad. Si la demanda crece muchísimo, porque ahora nos plantamos en 50 grados, ponemos todos los aires acondicionados, no sé qué, pero yo voy a seguir pagando lo mismo, eso tiene un efecto negativo sobre la eficiencia. Porque para producir esa cantidad de electricidad vamos a tener que recurrir a las fuentes que son más caras, como son ahora los ciclos combinados, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño dilema que tenemos que resolver, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos una combinación óptima de señales horarias con señales a más largo plazo. Por otra parte, está el tema de la obtención de los precios. En Europa se optó por lo que se llaman los precios zonales. Esto es, tenemos Europa dividida en lo que se llaman los NEMOs, los mercados europeos a nivel... España y Portugal formamos un OMIE, que somos un NEMO. Francia, Alemania, con Luxemburgo, con Austria, con Suiza, tienen otro NEMO y así sucesivamente, ¿no? Entonces se optó por fijar un precio para toda la península ibérica, ¿no? Entonces, salvo que haya restricciones en las transmisiones que hay entre España y Portugal, lo que sucede es que, en ausencia de restricciones, todo el precio de la península ibérica va a ser el mismo, ¿vale? Lo mismo puede suceder en el EPEX, que es este franco-alemán con Suiza y los otros, lo mismo en Italia, lo mismo en el Nord Pool, que es el de los nórdicos y demás. Entonces, esta fue la opción que se tomó. Esto tiene sentido en la medida en que dentro de cada zona no haya restricciones. Esto, que bueno, pues es una opción que se tomó, esto en los Estados Unidos y también ahora ya el Reino Unido está empezando a considerarlo como que
no es factible. Por ejemplo, en Texas, que es un mercado que pues el estado de Texas es más o menos como España. Sí, más o menos como España. Entonces, el mercado de Texas se organiza lo que se llaman precios nodales. Esto es, en cada uno de los nodos los precios son diferentes. Entonces, puede suceder que haya nodos donde los precios sean más altos que otros y los consumidores que están asociados a ese nodo, donde el precio es más bajo, pagarán menos que los consumidores asociados a otro nodo. Entonces, esto no existe en España. No sabemos muy bien si es porque no hay congestiones o porque el diseño que se decidió era de tal manera que el precio tenía que ser único para toda España. Entonces, aquí sí que existen debates a nivel regional, existen ciertas fricciones con la comunidad gallega, existen también, Extremadura considera que es excedentaria en electricidad, en el sentido de que ellos están generando mucha electricidad barata y la están pagando a 300 euros megavatio hora, por decir un precio que se puso de moda, ¿no? Lo mismo Galicia y algo parecido a Aragón. Y entonces la idea que subyace, que no sabemos si del todo si es cierta o no, es estamos subvencionando a Madrid, a Cataluña y al País Vasco. Entonces, esto, para poder llegar a la conclusión de si realmente es cierto o no es cierto, necesitamos un análisis de cómo están las congestiones. Porque si es cierto que hay congestiones, es muy posible que gallegos, extremeños y aragoneses tengan razón. Pero si no hay congestiones, pues no tienen razón. ¿Vale? Entonces, este tipo de organización, que está ahora sujeta a debate dentro de la Unión Europea, tiene su origen también en la forma en que están organizados los mercados nórdicos. En Noruega no hay un precio para Noruega. En Noruega hay un precio para 5 regiones diferentes y se basan precisamente en la existencia de estas congestiones. Noruega Norte no tiene el mismo precio que Noruega del Sur, donde está Oslo. La presión es más alta de la demanda en Oslo, porque obviamente es donde está pues, toda la actividad económica del país. Entonces se diferencian los precios y los noruegos norte, zona 5, pagan menos que la zona 1. No le llaman norte, le llaman por números. Entonces, este diseño de mercado es una opción que se está ya empezando a analizar en la Unión Europea. Oye, quizás no tenga demasiado sentido que exista un único precio para Francia, que exista un único precio para Alemania. De hecho, Alemania ya está pensando en dividir el norte y el sur en 2 precios diferentes. Y esto lo que nos va a permitir es ganar en eficiencia, en el sentido de que estas subvenciones cruzadas desaparecerían. Entonces, como todo, la decisión de optar por precios zonales, es decir, precio para toda España y Portugal, o precios nodales, es decir, por zonas, por nodos de interconexión, no siempre, no quiere decir que los nodales sean siempre mejores que los zonales y viceversa. Depende también de otros problemas que subyacen a la hora de generar los precios. Por ejemplo, se considera que para controlar el poder de mercado, que es uno de los elementos que más preocupa a los consumidores, es más fácil hacerlo con precios nodales que con precios zonales. Por otra parte, como la concentración cuando el mercado es grande es menor, es más fácil detectar, o sea, es más fácil que haya menos poder de mercado a nivel agregado que a nivel individual. Pero a nivel individual, si hay poder de mercado, es más fácil detectarlo, porque lo estás viendo en una zona en concreto. Eso, por ejemplo. La gestión de la red. La gestión de la red es más eficiente con precios nodales que con precios zonales, siempre y cuando haya congestiones en la red. La entrada en el mercado de nuevos generadores es más fácil si hay precios zonales, mercados grandes, que en mercados más chiquitines, porque en mercados chiquitines se congestionan más rápidamente. Entonces, cualquiera de las decisiones que decidamos, y parece ser que ahora en Europa nos vamos a mover en esta línea de precios nodales, cualquiera de las soluciones no es inocua. Siempre va a tener pros y contras. Lo que pasa es que hay que analizarlos de manera adecuada. Entonces, por ejemplo, España, ¿deberíamos dividirla en zonas? Hay que hacer un análisis de las congestiones en cada una de las zonas. ¿Cuántas zonas? No tiene por qué ser a nivel de comunidad autónoma, que tan aficionados somos a hacerlo todo a nivel de comunidad autónoma. No tiene por qué ser a nivel de comunidad autónoma, por supuesto que no. ¿Esto se puede hacer en el corto plazo? No. Ahora precisamente no está el horno para bollos como para ponernos a retocar demasiado. Por eso este tipo de decisiones requieren un análisis muy pormenorizado y
con una visión un poco a medio plazo, no a largo plazo, no aquí a 50 años, no, con un análisis más a corto plazo. El objetivo tiene que ser siempre que las grandes empresas, los grandes incumbentes tengan el menor poder de mercado posible, entendido poder de mercado como la posibilidad de elevar precios por encima de los competitivos en un determinado periodo de tiempo y, por supuesto, eliminar la coordinación entre las empresas, que ahora ya es bastante poco probable porque los organismos regulatorios son bastante activos en este aspecto. Entonces, era un poco en donde yo me quería centrar. Por una parte, la gestión de la demanda con estos mensajes que recibimos, mejor horaria, mejor contrato a largo plazo, que puede entrar en contradicción, y por otro lado, ¿es el actual diseño del mercado el más óptimo para integrar la descarbonización, para la transición energética? Parece ser que no. De hecho, ya os digo que los británicos ya se están moviendo y normalmente Gran Bretaña suele ser la avanzadilla de todas estas cosas para todo el mundo. Vale, pues esto es todo. Bonita exposición y daros cuenta que ha abierto el melón de cómo se hacen las tarifas eléctricas y si luego podremos preguntar, ¿y se podría cambiar este modelo por el cual el último que entra más caro hay que pagar y remunerar todo eso? Luego hablamos. Tenemos también con nosotros a Marta Villar Ezcurra. Curiosamente no viene del mundo técnico, pero tiene una visión importantísima en esta transición. Es catedrática de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad San Pedro CEU de Madrid. San Pablo. San Pablo. Perdón. Disculpas. Pedro y Pablo eran... Sí, no, y ahí, se entendían bien. para que vean ustedes que su experiencia trasciende de las fronteras del Estado español, está presente, entre otros aspectos, en la Comisión de Supervisión de la International Fiscal Association, la IFA, que a ella le permite tener una visión de cómo evolucionan esos temas y, sobre todo, un tema capital. Ha intervenido en la elaboración del libro blanco para la reforma tributaria que se ha entregado recientemente y ahí sí nos podía adelantar, mucho gusto, por dónde van los tiros. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y, en primer lugar, gracias a la universidad y a los organizadores por la amable invitación y enhorabuena por la jornada. Estoy disfrutándola mucho, lo cual significa que los juristas o los especialistas en Derecho pues también disfrutamos con las cuestiones técnicas. Es más, nos basamos en las cuestiones técnicas y nos entendemos muy bien con los economistas porque son, en fin, como un polo hermano para poder acertar en las políticas regulatorias y fiscales, ¿no? Gracias, Xavier, por la tarea de coordinación. Él me había lanzado como dos grandes preguntas, pero me imagino que luego saldrán al debate. Y había preparado una presentación, pero la dejo también para los asistentes si tienen interés en consultar datos, tablas y demás, ¿no? Para no hacer demasiado tediosa y no perder tiempo en el manejo de las tecnologías, ¿no? Yo lo primero que quería decir es que la fiscalidad normalmente es como el gran odiado por todos, ¿no? Porque pues, parece ser que a la población, no solamente por las protestas de los chalecos amarillos, ¿no? Sino en general a la población, pues oír hablar de subida de impuestos, necesaria ciertamente en algunos puntos y en algunos sectores para financiar estos gastos que han salido esta mañana de la transición energética, pues no es algo que sea demasiado popular, ¿no? Pero, bueno, desde mi punto de vista, la fiscalidad es una herramienta fundamental y un vector esencial para transformar el sector de la energía hacia el objetivo de la descarbonización. Como se ha puesto de manifiesto esta mañana, Europa es líder en esta etiqueta, podríamos decir, de más ambición. Lo puso en evidencia con ocasión de la COP25 y la presentación del Pacto Verde Europeo. Y poco a poco ese liderazgo pues, se ha ido plasmando en normativa. Mi especialidad, como he puesto de manifiesto, es la fiscalidad, pero me gusta mucho estar al corriente también de los aspectos regulatorios, porque la fiscalidad sin el aspecto regulatorio sería un fracaso. La fiscalidad es un complemento, es un instrumento económico, como lo llamamos en nuestro sector, necesario para hacer que la regulación vaya a buen puerto y la transformación de la sociedad y la economía vaya a buen puerto. En mi intervención, que debe ser como de 12-15 minutos, voy a tratar de también trasladar las ideas del libro blanco para la reforma del
el sistema fiscal español, porque entiendo que es una tarea necesaria. También desde la universidad creemos que tenemos la obligación de no solamente de divulgar las investigaciones universitarias, sino estos trabajos que los universitarios hacemos en el seno del comité de expertos a petición en este caso, de la ministra de Hacienda, ¿no? Como he dicho antes, la reforma fiscal llamada reforma fiscal verde, yo creo que es un elemento clave para lanzar la señal correcta a los mercados, a los precios, en cuestión de precios, tarifas y regulaciones y demás, como has explicado extraordinariamente bien, y a los operadores jurídicos del sistema, porque se necesita también una transparencia que actualmente se demanda tanto, especialmente en el sector, no solamente de la energía, sino en el sector eléctrico y en las redes eléctricas, ¿no? Se necesita transparencia y se necesita seguridad jurídica. Y para eso el vector fiscal o el instrumento fiscal es un instrumento transparente. Todos sabemos, si nos suben los impuestos, qué es lo que vamos a pagar. Quizás no sea una herramienta tan flexible como los instrumentos de mercado, pero sí que es una herramienta mucho más transparente que otros instrumentos regulatorios y menos transparentes que dan pie a esto que mencionaba, sí que es tan importante antes, que son las subvenciones cruzadas, ¿no? Entonces, realmente, si mezclamos el plano fiscal con el plano regulatorio y la complejidad del mundo de la energía y de las redes eléctricas con estos modelos que están evolucionando y que se nos están explicitando en distintos planes europeos y españoles de hacia dónde vamos, pues realmente el panorama es enormemente complejo. Entonces yo creo que la fiscalidad, y en concreto la llamada fiscalidad verde, puede contribuir a estos logros tan ambiciosos relacionados con el medio ambiente, la salud, porque no olvidemos que vengo del mundo jurídico, por tanto son objetivos protegidos constitucionalmente, tanto el medio ambiente como la salud, y la contaminación atmosférica y la contaminación acústica también pues genera gran gasto social y costes para la sociedad, ¿no? Entonces, el tema del ruido es también el gran olvidado en las políticas medioambientales, ¿no? Yo creo que es importante para contribuir a estos logros y que medio ambiente y salud como objetivos constitucionalmente protegibles dan paso también a integrar los objetivos del cambio climático y la transición energética, como no podría ser de otra manera, ¿no? También pienso que la fiscalidad es muy importante para hacer efectivo el principio quien contamina paga. El principio quien contamina paga no está explícitamente recogido en la Constitución española, pero sí en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como todos ustedes saben. Y en los últimos informes, en uno de los últimos informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo, el Tribunal de Cuentas Europeo tira de las orejas, si se me permite esta expresión tan gráfica, a la Comisión respecto de la insuficiencia regulatoria y de la plasmación efectiva del principio quien contamina paga. Esos mismos argumentos que pone encima de la mesa el informe del Tribunal de Cuentas Europeos son perfectamente trasladables a nuestras políticas y a nuestro entorno regulatorio. Y yo creo que el principio quien contamina paga debe ser un principio básico para inspirar no solamente los planes, sino las técnicas y los instrumentos para llegar a donde queremos, que es una transición que hemos etiquetado de verde, digital y justa. No tenemos que olvidar ese factor de la justicia que recordaba también Miquel antes en su exposición. Además, dentro de los planes estratégicos nacionales, el PNIEC, el Plan de Recuperación, la reforma fiscal se ha considerado una prioridad. Y esto es muy importante, junto con la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que ya tenemos aprobada, y con la futura Ley de Movilidad Sostenible. Y esto es importante porque la Comisión Europea y los fondos europeos, Next Generation, el plan del semestre europeo y los planes de financiación, pues hacen depender esa financiación que ahora mismo se explicitan los PERTEs en el cumplimiento de esos hitos. Y nos va a vigilar muy de cerca, pues si realmente
que vamos a desarrollar esas medidas de fiscalidad y de reforma fiscal o aquellos otros compromisos que están en nuestros planes. Eso me parece especialmente importante. Refiriéndome ya al contenido del libro blanco para la reforma fiscal, simplemente quería comentar que se presentó en marzo de este año, en 2022, y contiene 19 propuestas en materia de fiscalidad medioambiental. En el mismo encargo que se nos hizo al Comité de Expertos por la resolución de la subsecretaria de Hacienda, se incluía la necesidad de estudiar especialmente la fiscalidad medioambiental. Por ello, se dedica el libro segundo del libro para la reforma fiscal a la fiscalidad medioambiental y ahí lo que se hace es explicar, en primer lugar, la importancia sistémica de la fiscalidad verde o la fiscalidad medioambiental en el conjunto del sistema fiscal. Porque aquí estamos todos muy familiarizados con la transición ecológica y demás, pero la ciudadanía entiende lo que es un sistema de impuestos directos, indirectos, y la fiscalidad medioambiental es como subida de impuestos, es casi traducción simultánea, ¿no? Entonces, hay que explicar, hay que hacer esa labor didáctica también, que se ponía en manifiesto esta mañana, que Mercedes lo reclamaba, ¿no? Esta necesidad de educar también a la ciudadanía en estos temas. Bueno, pues en ese capítulo se explica la importancia sistémica desde el principio constitucional de que el impuesto no solamente sirve para financiar gastos públicos, sino también para corregir externalidades negativas. Se utiliza el instrumento fiscal como instrumento para la extrafiscalidad, así lo llamamos nosotros. Y en ese capítulo segundo se realiza también un diagnóstico de la situación actual. El diagnóstico de la situación actual se hace en el libro blanco también sobre la base de informes previos, porque no es precisamente el primer informe que se hace para intentar solucionar los problemas de diseño de la reforma fiscal. El diseño actual es muy insuficiente, tanto cuantitativa como cualitativamente. Tenemos gran dispersidad de figuras tributarias y también de figuras no tributarias, y ahí me remito a lo que se llama en el sistema eléctrico, ¿no? Los cargos, peajes, pero en materia de fiscalidad hablamos de tributos y de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, ¿no? Que es el otro componente de los pagos que hacemos los ciudadanos, porque así lo exige la ley, pero que no tiene la categoría de tributo, ¿no? Entonces, en ambos casos debe estar el sistema inspirado, desde luego, por el principio quien contamina paga, pero el diagnóstico, si analizamos lo que hay ahora, no es, desde luego, un diagnóstico que contribuya eficazmente a esta transformación que queremos lograr, ni siquiera que contribuya al logro de los compromisos que ya están, no solamente, y en esto quiero insistir, en los planes estratégicos europeos y españoles, sino en la ley. Estamos hablando de que hay que cumplir objetivos estratégicos de la Ley Europea del Clima y la ley a nivel estatal. El diagnóstico, por tanto, es que el peso de la fiscalidad medioambiental en España es insuficiente, nos lo reclaman distintas instituciones internacionales, la regulación es compleja, sistemática, con deficiencias, como he dicho antes, y con gran dispersión también de figuras de tributos propios autonómicos medioambientales con distinto peso y de manera no coordinada, ¿no? Esto realmente es un problema. ¿Qué puede hacer la fiscalidad? Con que corrija ya el problema ya sería un avance que se puede quizás visualizar a corto plazo. Lo que hace también el segundo capítulo del libro blanco no solamente es un diagnóstico, sino marcar cuáles son las directrices y las pautas que debería seguir la reforma fiscal medioambiental. Enumerando estas pautas serían racionalidad medioambiental, es decir, todos los que contaminen y que estén en situación comparable deberían contribuir primero, a la internalización de las externalidades negativas y, segundo, a los costes de la transición energética. Segundo, coordinar el instrumento fiscal con la regulación. Y para eso no solamente hay que tener en cuenta la regulación que también has descrito, sino la regulación que está en tramitación parlamentaria
Y la regulación que viene de Europa, me refiero al paquete Fit for 55 y a la propuesta enormemente ambiciosa de la Comisión presentada con este paquete en julio del año pasado, donde se van a tocar todas las piezas regulatorias y se van a incluir nuevas piezas, como son el ajuste fiscal en frontera, que yo creo que no ha salido esta mañana, pero quizás estés pensando en ello, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo combinar todo esto? Los hitos, las leyes, las estrategias. ¿Cuál es el papel de la fiscalidad? Apoyar todo esto. El papel de la fiscalidad no puede ser vamos a aumentar los impuestos, pero sí que tenemos que ser conscientes que algunos impuestos tienen que subir y otros tendrán que bajar. En el libro blanco se hace, a diferencia de otros informes previos, unas simulaciones, gracias en este caso al papel de los economistas, no al papel de los juristas de los miembros de la comisión, unas simulaciones de cómo va a cambiar las 19 propuestas que sostenemos en el informe en términos de mejora medioambiental y en términos de recaudación. Habrá unos impuestos que bajen, lo que las propuestas en el tema de electricidad van bajando para bajar el peso recaudatorio en esos impuestos, y subirán otros, lógicamente. Todo lo que tiene que ver con los productos petrolíferos, gasolina, gasoil, estamos muy por debajo de la directiva comunitaria, directiva además que se va a revisar y que está en el paquete Fit for 55 porque es obsoleta, lanza una señal completamente equivocada a los mercados. ¿Y por qué ocurre? Pues porque la directiva se adoptó en el año 2003 y pretendía eliminar las distorsiones al mercado interior, entre otras cosas, mercado interior de la energía, pero no tenía entre sus objetivos contribuir a la transición energética. Quiero recordar también que la soberanía fiscal reside en los Estados miembros, con lo cual todos los Estados miembros tienen que votar sí a esas propuestas de revisión de la directiva para que la gran reforma salga adelante. La Comisión ya lo había intentado y tuvo que retirar la propuesta, entre otras cosas, por falta de apoyo entre otros países de España, ¿no? Entonces, todo esto también es importante tener en cuenta la regulación actual, la regulación futura. Tercera directriz o pauta, efectividad. Antes se ha hablado esta mañana de la cantidad de obstáculos administrativos que hay. No solamente se trata de un diseño correcto por nuestras leyes y nuestro marco regulatorio, sino que la Administración también pueda contribuir eficaz y rápidamente a que esas leyes bien diseñadas, ojalá algún día lo consigamos, pues puedan hacerse efectivas, ¿no? Y por último, es importante determinar cuáles son las áreas prioritarias de actuación. No se puede cambiar la energía de hoy para mañana, ni se puede transformar la fiscalidad de hoy para mañana. Antes citabas también, siempre copiamos a los ingleses, pues el informe Mirrlees es una referencia en el ámbito fiscal, no solamente los informes en el ámbito energético, ¿no? ¿Cuáles serían, desde mi punto de vista, las 10 directrices? Las voy a simplemente enunciar. Esto ya no es libro blanco, sino un mix de lo que aportamos al libro blanco y una reflexión personal, ¿no? Que es lo que se nos pide también en esta mesa. Primero, dar efectividad al principio de quien contamina paga, lo que significa neutralidad entre los contaminadores y aplicación extensa y uniforme, sin exenciones y rebajas fiscales a las que estamos acostumbrados, porque entonces la señal que marcamos es equivocada. Es decir, solamente damos exenciones a los que presionen, a los que hagan lobby, ¿no? Y la presión y la exención, en su caso tradicional, que lo refleja perfectamente la directiva del año 2003, es a los que tengan problemas de competitividad, a los altos usos de energía y demás, ¿no? Es decir, bueno, eso yo creo que es, en fin, un primer mensaje, una primera directriz sobre la que reflexionar, ¿no? Una segunda, contribución de la fiscalidad a los retos del medio ambiente, cambio climático. Economía circular, que se nos olvida. Economía circular, aunque antes también se ha hablado en esta mañana del cambio de materiales y de lo importante también que es ir hacia productos, con producción y consumo de productos ecológicos, pues también a veces no se acomoda con el título de la transición energética, ¿no? Y sí que tiene que estar presente, ¿no? Y esa contribución a los retos ha de incorporarse a planes y a leyes. Tercera directriz, coordinar los instrumentos fiscales con regulación y con los instrumentos de mercado, tanto generales como sectoriales. De nuevo, el paquete Fit for 55 viene con esta orientación. Fiscalidad y mercado de emisiones tienen que venir a la par,
porque si no lo que se encarece de un lado se abarata de otro. Al final la factura la vamos a pagar o los consumidores eléctricos o los ciudadanos o los consumidores de energía, pero alguien lo tiene que pagar, ¿no? Por tanto, la coordinación es importante. La integración de la fiscalidad medioambiental con figuras de finalidad recaudatoria, eso es importante, porque la fiscalidad medioambiental tiene que lanzar también la señal de incentivo, y muchas veces ese incentivo merece la pena que se arbitre en el impuesto sobre sociedades o en el impuesto sobre la renta, si se entiende que es el más eficiente técnicamente en diseño, ¿no? El siguiente punto sería coordinar los niveles competenciales y de gobernanza, eso es fundamental. Una sexta directriz sería determinar las áreas prioritarias clave. No podemos hacer todo a la vez. La propuesta del libro blanco simplemente es como una especie de catálogo o menú de soluciones técnicas y que los políticos elijan, ¿no? Lo que hacemos es un estudio de cuáles serían los pros y cons de cada alternativa y que en el momento oportuno pues, se pueda decidir qué es lo que se hace, ¿no? Pero si hay que elegir entre qué se hace a corto y no a medio y largo plazo, desde luego energía y transporte serían una prioridad. Séptima idea, gradualismo, importantísimo. Importantísimo. Hay que permitir también a la ciudadanía y a los sectores afectados que gradualmente pues se vayan acoplando a esos cambios normativos en materia fiscal. En octavo lugar, paquetes compensatorios. Antes Miquel lo ha dicho también, paquetes compensatorios, pero no al público en general, sino a los vulnerables, a los que realmente lo necesitan para cambiar al coche eléctrico si pudiera ser, cambio de patrón de conducta, cambio de inversiones y a los sectores en riesgo de fuga de carbono y en riesgo de competitividad, lógicamente, ¿no? Hay que ayudarles en esa transición, ¿no? 9 y 10, y voy muy rápido. 9, tener en cuenta las reformas del derecho comparado. Las experiencias positivas y las experiencias negativas. ¿Qué les ha pasado a los nórdicos con el impuesto a los fertilizantes? ¿Por qué lo han quitado? ¿Por qué ha funcionado? Es decir, si no hacemos un estudio de viabilidad ex ante y ex post, pues a lo mejor tenemos, en fin, esta mala costumbre de exportar o de importar las experiencias que no son apropiadas para nuestro país, ¿no? Y por supuesto, hacer una mirada a largo plazo, ¿no? Ver que no solamente tenemos que solucionar lo que no funciona en el pasado, sino proyectarnos al 2050. ¿Qué es lo que nos pide para el 2050 y cómo va a cambiar la normativa al 2050, ¿no? Y por último, y no menos importante, desde mi punto de vista, es clave tener en cuenta el marco jurídico de la Unión Europea. Lo queramos o no, hay que cumplir las normas de derecho de la Unión Europea. Y desafortunadamente no tenemos una trayectoria en la que llevamos bastantes condenas por no cumplir determinadas directivas, las libertades fundamentales y otros aspectos. En particular, respecto del gran olvidado en muchos de los ámbitos, que es el régimen de control de ayudas de Estado, que es un régimen comunitario en el que se decide si una subvención, si un apoyo a una empresa, a una producción, es contraria o no es contraria con la Unión Europea. Con esto termino. No sé si me he extendido un poquito en el tiempo. Perfecto. Y en cuanto a ayudas de Estado, en el País Vasco ya conocemos vacaciones fiscales, tax list, conocemos situaciones de esas. Como ven, la transición energética es muy compleja, afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana, incluso a los que no tenemos presentes en cada momento. Mientras ustedes piensan alguna cuestión, les voy a transmitir una rápida a cada uno de ellos. Hay un tema que lo ha citado ahora el último ponente, sobre la estabilidad interna. Y la estabilidad interna en la transición energética pasa, entre otras cosas, por evitar, por mantener la justicia social. La primera pregunta que se me ocurre es, en esa transición energética, ¿hay riesgo de que no haya justicia social? O dicho de otra manera, se queja en estos momentos, por ejemplo, en Cataluña, la gente de menor poder adquisitivo se encuentra con la zona de bajas emisiones de Barcelona y su cinturón. Los que tienen un automóvil de antes de 2006 no pueden entrar y no pueden comprar un vehículo nuevo. Y se resulta que con mis impuestos se está subvencionando 8.000, 6.000 o 10.000 euros al que se compra un Tesla, que es el que puede, que le cuesta 50 o 60 o lo que fuese en euros, miles de euros. En cambio, yo, que no puedo cambiar de vehículo y tengo un vehículo que funciona perfectamente de hace 15 años, no puedo entrar a Barcelona. Por poner en connotación la exclusión social, la justicia social. ¿Sois conscientes, cuando estudiáis estos temas, de que ese puede ser un problema en la transición energética? Respecto a la pregunta que me planteas, bueno,
cuando planteamos este tipo de políticas, yo creo que siempre ponemos encima de la mesa, desde el ámbito de la investigación, tener mucho cuidado con precisamente lo que tú mencionas, ¿no? No podemos promocionar una transición energética que haga que la gente, digamos, más normal, no sea capaz ni de beneficiarse de esa transición y peor, ¿no?, que se vean más perjudicados. Por lo tanto, yo creo que muchas de las iniciativas que se están dando ahora, por ejemplo, con los PERTE, con los planes de ayudas asociados a los programas europeos, tienen que ir muy focalizados a ayudar precisamente a la gente que estás mencionando, ¿no? Y esto no se está haciendo. Y no se ha hecho durante mucho tiempo. Es decir, las ayudas para la compra de vehículos, para la rehabilitación de viviendas, se han dado sin utilizar criterios, por ejemplo, de renta. Algo que no sería tan difícil de hacer. Yo me planteo, ¿no?, ¿por qué no se hacen por criterios de renta? Porque se sabe que muchas de estas ayudas al final acaban en aquellos, pues bueno, que tienen más capacidad. Claro, porque un coche eléctrico no está a disposición de un ciudadano medio fácilmente, ¿no? Entonces, esto se podría arreglar simplemente con dar ayudas un poco condicionadas por renta. Concretamente en la pregunta que haces, pero en general creo que deberíamos tener muy presente que esta transición energética tiene que tener esa dimensión social muy bien orientada, porque si queremos hacerlo rápido, no podemos dejar a mucha gente atrás. Gracias. Aitor, ya como hemos dicho, lo de abrir un poco el melón sin pedirte soluciones, porque aquí muchas veces en el Estado español se legisla en función del calor del momento, pero ¿sería factible, no solo en el Estado español, sino en toda Europa, cambiar el mix de retribución energético? O sea, eso famoso de que la última energía de generación que entra es con la cual se retribuye todo el resto, aunque solo sea el 1%. Porque al final parece que es pecado el tocar esto. Digo, bueno, igual hay que replantearse desde el principio cómo se hace la fijación de precios en el pool. Bueno, la elección del sistema marginalista, si es a nivel de toda Europa, eso España no lo puede modificar. No, eso lo sé. Como decía Marta, esto es legislación europea. Y Europa tampoco se ha planteado cambiar el sistema marginalista, entre otras cosas porque si lo cambias por un sistema por el cual cada tecnología reciba lo que puja, las empresas van a reaccionar pujando de otra manera. Entonces, al final, las empresas lo que hacen es pujar de acuerdo. Bueno, la manera en que pujan las empresas también depende de que tengas una única planta o que seas una empresa multiplanta. Iberdrola no puja de la misma manera que si eres un generador pequeñito, ¿no? Entonces, Iberdrola, por decir Iberdrola, Endesa, una empresa multiplanta en general, puede modular sus pujas de tal manera que tiene en cuenta el mix tecnológico que tiene. Entonces, lo que harían las empresas es simplemente cambiar la manera en la que pujan. Entonces, al final, se puede demostrar, utilizando teoría de subastas y así, que bajo ciertas condiciones, y una de ellas es ausencia de colusión, es que el resultado de una puja discriminatoria es el mismo que el de una puja uniforme. Uniforme es el sistema marginalista, discriminatoria sería que pagaran, que recibieran lo que han pujado. Bueno, bajo ciertas condiciones es equivalente, da igual. Entonces, lo que nos tenemos que asegurar es que las empresas pujan realmente de manera competitiva. Y que ciertos comportamientos que se pueden observar algunas veces, como hemos estado viendo en estos periodos de escalada de precios, son cuanto menos sospechosos, y por eso se necesita que el organismo regulatorio tenga realmente la capacidad de perseguir esas conductas sospechosas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, que durante estos meses de precios muy altos, la mayor parte, en un buen porcentaje de horas, la energía hidroeléctrica era la que marcaba el marginal. Cuando estábamos oyendo por la radio la televisión, que era el gas natural el que fijaba. Pues no, era la hidro. La hidro que el gas pujaban muy parecidito. Entonces, ahí había un cierto componente que cuanto menos hay que analizar. Entonces hay que pedir explicaciones de por qué se está pujando de esta manera. Una solución muy interesante que a mí me parece que está muy bien, solo que se llama en California las default bits. Default bits son pujas ficticias que lo que hace es construirlas el propio operador el operador del sistema, el regulador. El regulador predice cómo deberían de pujar las empresas, ¿no?
Entonces, si él observa que hay un comportamiento extraño por parte de alguna empresa, le manda un toque de atención. Oye, ¿estás seguro de que quieres meter esta puja? Entonces, si el otro dice, uy, no, uy, perdona, que me he despistado. O, no, la dejo. Entonces, si me he despistado, quiere decir que el comportamiento, que la puja que estás poniendo era sospechosamente alta. Entonces, ese es un tipo de mecanismo que se está empleando en Estados Unidos de tal manera que ayuda mucho a disciplinar el mercado. Pero para eso necesitas gente disponible que pueda construir esas pujas ficticias, de tal manera que tú la compares con lo que realmente están empujando los agentes del mercado. Entonces, en caso de que tú veas que hay comportamientos extraños, antes de abrir un expediente o nada, les lanzas un mensaje, un correo electrónico. Oye, ¿estás seguro? ¿Sí o no? Entonces, pues bueno, ya en caso de que digas, sí, estoy seguro, pues bueno, igual luego te enfrentas a algún tipo de sanción administrativa. Entonces, esto me parece una solución muy interesante que de momento no se está empleando en Europa. Gracias. Marta, una cuestión me parece obvia. Pregunta y media. ¿Hay que hacer con la fiscalidad una especie de frontera fiscal cuando viene un producto, por ejemplo, en China, elaborado sin unos criterios medioambientales distintos a los de aquí? Una situación de todos los días. Se está importando, ahora en este momento no, pero hay fases enteras, acero producido en acerías chinas de carbón, cuando tenemos cerrada la Arcelor en ese estado de horno eléctrico. Reciclable, chatarra, además. Claro, llega a la frontera, emisiones de CO2, da igual. Señores, eso Europa, que solo es el 9% de las emisiones mundiales y bajando, o es un suicidio colectivo, en mi opinión. ¿Hay que hacer fiscalmente algo? Justamente es lo que incluye el Fit for 55, el paquete de la Comisión. Lo llaman técnicamente CBAM, el ajuste al carbono en frontera, y se propone como también con un marco temporal de adaptación, especificando qué productos y qué sectores van a quedar afectados y con un grado de tecnicismo tal que abultando como 200 o 300 páginas, ¿no? Se acaba de llegar a un acuerdo para cerrar la propuesta técnicamente y técnicamente pues parece también una propuesta bastante discutida, ¿no? Después de que ha costado mucho a la Comisión llegar hasta aquí con esa propuesta, ¿no? Yo creo que algo hay que hacer, desde luego estoy en sintonía con tu planteamiento. Está encima de la mesa. Está encima de la mesa, perfecto. pero no sabía en qué fase hay que llegar al acuerdo. Y además está encima de la mesa ya el acuerdo sobre técnicamente cómo se va a arbitrar, porque ese instrumento presentaba tradicionalmente un gran problema técnico que era el cumplimiento con las obligaciones de la Organización Mundial de Comercio. Pues muchísimas gracias. Por mi parte ha sido interesantísimo. Agradezco en nombre de tanto la Universidad como del Ente Vasco de Energía la intervención. Y solo una cosilla, para ser optimistas. El año pasado estuve en Alemania, en Múnich, una industria ligada con la automoción, y un directivo alemán me dijo que Europa iba camino de convertirse en un parque temático del mundo. Espero que no. Espero que en esta transición energética la hagamos sobre las bases fuertes industriales que tenemos, que es posible. Coincido con un consejero delegado de una empresa energética, obviamente interesado. Yo creo que su interés en este caso va en interés de todos. Muchas gracias y os dejamos el análisis final. Muy interesante, ¿eh?